Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a resolver algunos ejemplos de la formulación de los hidruros binarios que hemos visto hasta el momento. Como hemos hecho hasta ahora y como haremos a partir de ahora, siempre vamos a resolver, en el caso de la nomenclatura, tanto la de stock como la sistemática. Iremos pasando de determinar las distintas partículas en caso de que estén en nomenclatura, en letras, pasarla a fórmula y viceversa. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a poner por aquí hidruros binarios, ¿vale? Y tenemos por aquí, por ejemplo, algunos casos que son relativamente sencillos. Vamos a poner LIH, perdón, BE BeH2, podemos poner también KH, podemos poner también algunos elementos que tengamos aquí en la tabla periódica, por ejemplo, vamos a trabajar con el manganeso, podríamos poner MnH2, MnH3, vamos a coger más elementos que tenemos aquí, el cobre, por ejemplo, CuH, CuH2, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner estos 6 serían buenos ejemplos. Vamos a poner aquí la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática. ¿Ok? Bueno, entonces, para empezar, si recordáis, en la nomenclatura de stock teníamos que simplemente nombrar el compuesto en caso de que tuviese alguna otra valencia, sí que tendríamos que añadir ese número romano al final. Pero si no la tenía, simplemente lo dejaremos como está. Por tanto, aquí tendríamos hidruro de litio, a ver, voy a escribir bien, hidruro de litio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el litio, si nos damos cuenta, solo tiene una valencia positiva. Por tanto, no hay que añadir nada. Vamos con el berilio. Tendríamos hidruro de berilio. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que el berilio tampoco tiene ninguna otra valencia. Tenemos únicamente el +2. Por tanto, se queda como está. En el caso del potasio, hidruro de potasio, ¿ok? Y nos ocurre lo mismo que antes, el potasio solamente tiene una valencia, ¿vale? Por tanto, y ahora vamos aquí con el manganeso. Tenemos hidruro de manganeso y aquí hidruro de manganeso. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que en este caso tenemos dos compuestos que tienen exactamente la misma nomenclatura, hidruro, ¿vale? Que tienen exactamente la misma nomenclatura, pero sin embargo tienen diferente formulación. ¿Por qué? Porque este de aquí tiene la valencia +2 y este de aquí tiene la valencia +3. Por tanto, aquí tendremos que poner un 2 y aquí tendremos que poner un 3. Si os dais cuenta, si venimos a la tabla, tenemos aquí +2, +3 y hasta podríamos tener +6 y +7. Pero simplemente nos quedamos con las dos que nos han puesto en este ejercicio. Y en el de abajo nos pasa lo mismo. Tendríamos hidruro de cobre e hidruro de cobre. ¿Qué es lo que ocurre? Que ¿cómo los distinguimos? Pues nos pasa igual que antes. El cobre también tiene más de una valencia. Por tanto, aquí sería la +1 y aquí sería la +2. Entonces aquí tendríamos que poner un 1 y aquí un 2. Y podemos ver que en efecto el cobre tiene exactamente esos valores que habíamos visto aquí. Muy importante, chicos, que solamente ponemos los valores de las valencias cuando existe la posibilidad de tener más de un elemento que tenga esas diferentes valencias, ¿ok? Es decir, cuando un elemento tiene más de una valencia distinta. En caso de no tenerla, simplemente lo dejamos como estos de aquí arriba. Vamos ahora con la sistemática. Recordad que la sistemática, simplemente lo que tenemos que hacer es olvidarnos de los valores de valencia y fijarnos en la expresión tal y como la tenemos, ¿vale? Bueno, pues lo primero, tendríamos la primera de estas, que sería hidruro de litio. Ya está, no tiene nada más. La siguiente sería dihidruro de berilio. Dihidruro
hidruro de berilio. ¿Por qué dihidruro? Porque tenemos dos hidrógenos. Vamos con la siguiente. KH, pues sería hidruro de potasio. ¿Ok? Tanto los elementos como las valencias de dichos elementos, no os preocupéis si de momento no os lo sabéis de memoria, porque según los vayáis practicando os irán saliendo poco a poco. ¿Vale? Venga, vamos con el siguiente. Aquí tendríamos dihidruro de manganeso. Tendríamos dihidruro de manganeso. Y el siguiente sería trihidruro de manganeso. De manganeso. ¿Ok? Y por último tendríamos hidruro de cobre. Hidruro de cobre. Y también tendríamos dihidruro de cobre. Hidruro de cobre. ¿Ok? De esta manera podemos marcar las nomenclaturas de cada uno de ellos. Y diréis, bueno, esta y esta, que sí que son idénticas a estas, muy bien, pero las demás no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hemos de tener en cuenta que estamos realmente nombrando el mismo compuesto con esta nomenclatura que con esta, ¿vale? Pero claro, hay que tener mucho cuidado, porque cuando trabajamos al revés, hay que tener en cuenta que en el caso de tenerla de stock, o en el caso de tenerla sistemática, o en caso de no saber cuál de las dos es, hay que saber jugar correctamente con las valencias. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a hacer un caso contrario. Es decir, yo voy a poner ahora los enunciados y vamos a ver si somos capaces de interpretar qué tipo de nomenclatura nos estamos refiriendo y a qué valores estamos accediendo, es decir, a qué valencias. Por ejemplo, voy a poner una que sea hidruro de potasio, por ejemplo. Otra que sea hidruro de berilio. ¿Ok? Vamos a coger más elementos por aquí, que fuera, venga, hidruro de cadmio, por ejemplo. Otra más que tengamos por aquí. A ver, venga. Hidruro de oro 3. Vamos a ver más elementos que nos puedan venir bien. Hidruro de... dihidruro, perdón. Dihidruro de hierro. Hidruro de hierro 3 y vamos a poner, por ejemplo, hidruro de calcio. Venga, vamos a ver todos estos elementos. Lo primero, vamos a intentar identificar qué tipo de formulación es decir, si es de stock o es sistemática, y después pondremos aquí la fórmula. ¿Ok? Vamos, el hidruro de potasio podría ser de stock, sistemática o de las dos, ¿vale? Entonces, hemos de tener en cuenta que en este caso, el hidruro de potasio, si yo hago la nomenclatura, sería simplemente KH. Esto es si fuera sistemática. Pero, ¿y si fuera de stock? ¿Cómo sería? El hidruro de potasio se nombraría tal cual. ¿Tiene el potasio alguna otra valencia que yo pueda utilizar? Pues vengo aquí y me doy cuenta que el potasio nombrado con la K, no tiene ninguna otra valencia. Por tanto, me doy cuenta de que la formulación del mismo compuesto sería de las dos maneras iguales, tanto en sistemática como en stock. Por tanto, aquí me valdría para ambas. ¿Ok? Vamos ahora con el hidruro de berilio. Aquí ya hemos de tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque si yo considerase que esto fuera simplemente sistemática, la formulación sería BEH, ¿vale? Vamos a ponerla mayúscula y vamos a ponerla bien, BEH. Pero si nos vamos a las valencias, recordamos que BEH, el hidrógeno era -1 y el berilio era +2. Entonces, esto no es estable electrónicamente. Por tanto, esta nomenclatura no es
correcta. Recordamos que las partículas, a no ser que nos digan lo contrario, son estables electrónicamente. Por tanto, esta nomenclatura no puede ser sistemática. Tendrá que ser obligatoriamente nomenclatura de Stokes. ¿Y por qué será nomenclatura de Stokes? Porque aquí tendremos que añadir un 2 y diréis, bueno, pero si añado un 2, ¿no tendría que poner hidruro de berilio 2? Pues no. ¿Por qué? Porque el berilio solamente tiene una valencia. ¿De acuerdo? Es decir, solo tiene un valor el cual venga determinado por, en este caso, el berilio. Es decir, que este 2 lo elimino. Y por tanto esto sería nomenclatura de Stokes. ¿Por qué no sería sistemática? Porque una vez tengo esta fórmula, puedo escribir la nomenclatura sistemática de este compuesto y me daría cuenta de que sería dihidruro de berilio. No sería simplemente hidruro de berilio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora con el hidruro de cadmio. En el caso del cadmio, lo primero que hemos de darnos cuenta es qué tipo de valencia tiene el cadmio. Y lo tenemos aquí abajo. Tenemos hidruro de cadmio con valencia más 2. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo planteo el hidruro de cadmio como si esto fuera sistemática, es decir, CdH, me vuelve a pasar lo mismo que antes. CdH, el hidrógeno tiene menos 1, el cadmio tiene más 2. Por tanto, esto no me vale, no es electrónicamente estable. Sin embargo, si yo aquí pongo 2 hidrógenos, esto ya es electrónicamente estable, porque tengo 2 veces el menos 1 más 2, que tendría 0. Entonces, ¿a qué conclusión llego? A que esta nomenclatura tiene también que ser de Stokes. ¿Por qué no añado la valencia después? Pues porque simplemente tendría que el cadmio solamente tiene un valor. Es decir, que esto sería de Stokes. Vamos con la siguiente. Tendríamos aquí hidruro de oro 3. Al añadirnos el símbolo detrás, ya nos están diciendo automáticamente que esto tiene que ser una nomenclatura de Stokes, obligatoriamente. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí ya sabemos que esto tiene que ser de Stokes. La sistemática no tiene este término, ¿ok? No puede tener el término del valor aquí añadido con el 3. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos hidruro de oro, AuH, y nos dicen valencia del oro 3. Pues como yo sé que el hidrógeno tiene menos 1 y el oro tiene más 3, aquí tendré que poner un 3. ¿Por qué? Porque de esa manera compenso. Es decir, tengo 3 veces el menos 1 más 3, es decir, 0. Por tanto, ya la tengo. Vamos con la siguiente. Dihidruro de hierro. Como tengo el di, ya tengo añadido el prefijo. Por tanto, automáticamente puedo eliminar el concepto de Stokes y ya sé que es sistemática. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente la sistemática, para mí, pienso que es más sencilla porque solamente tenemos que pensar en lo que nos pone dihidruro, 2 hidrógenos, H2, de hierro, Fe. Se acabó. Así de sencillo. No tenemos que pensar nada más. Vamos con la siguiente. Hidruro de hierro, 3. Nos ocurre lo mismo que antes. Automáticamente, Stokes. Y sabemos que tendrá que ser hidruro de hierro. Y ahora echamos cuentas. Tenemos valencia 3. Como en el caso del hierro, el hidrógeno tiene valencia menos 1, como el hierro tiene valencia 3, aquí colocamos un 3. Y de esta manera ya es estable en términos de carga. Y por último, tendremos el hidruro de calcio. Nos ocurre lo mismo que en el caso del berilio. Tendríamos HCa, o CaH, mejor dicho. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que el calcio tiene valencia 2, como única valencia. La tenemos aquí, calcio, valencia 2. Por tanto, esto sería más 2, esto sería menos 1. Este valor no es estable. Para que sea estable, tendría que tener aquí un 2. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si esta de aquí fuera nomenclatura sistemática, no sería hidruro de calcio, sería dihidruro de calcio. Por tanto, no puede ser sistemática, por lo que será nomenclatura de Stokes. Podéis ver, chicos, que realmente yendo poco a poco con cada una de ellas y sabiendo determinar las valencias de todas estas, son relativamente sencillas. Eso sí, hay que practicarlas un montón para ir poco a poco aprendiendo tanto la simbología
de los términos como cada una de las valencias y sobre todo, muy importante, saber diferenciar los dos tipos de formulación que tenemos. Pero por lo demás veis que no tiene ninguna complicación. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádnosla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.